Yo pensaba que el emprender era trabajar duro en un negocio. Lo que nadie me dijo es que lo más difícil era trabajar en mí. Y esta es la verdad número uno. Mi nombre es Lourdes y este espacio nace de un proceso personal donde pasé maltrato psicológico y pasé por procesos de depresión que transformaron mi vida, lo cual me llevaron a reconstruirme y convertirme en la mujer que soy hoy. Hace algunos meses les compartí un podcast de 10 verdades que nadie me dijo a la hora de emprender. Hoy voy a desglosarlas una por una desde mi experiencia y por eso decidí traer este tipo modo serie, la cual te las voy a dejar en un playlist bajo el título Las verdades del emprendimiento. Y aunque yo sé que este es un tema que normalmente se habla al final de cada año, específicamente en el mes de diciembre, y sé que ya estamos hoy finalizando el mes de abril, yo realmente decidí traerlo ahora, como bien les mencioné en ese pasado episodio del podcast de hace algunos meses atrás, que tú no tienes que esperar a diciembre para comenzar de nuevo. Ahora, ¿por qué sé que esta serie es para ti? Porque sé que muchas de ustedes comenzaron con muchísimas metas, pero hoy ya las tienen echadas hacia un lado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto no se trata de un tema de diciembre. Tú no tienes que esperar a que se termine el año para poder comenzar a cambiar tu vida. Es cuando te das cuenta y decides realmente cambiar tu historia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que hoy todavía estás a tiempo. Y dicho esto, mis amores, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio número 5 por aquí en Mujer Emprende tu Vuelo. La verdad número uno es que a mí nadie me dijo que tenía que trabajar internamente en mí, así como trabajaría de duro para el negocio. Y en ese pasado episodio les estaba comentando que una de las preguntas más frecuentes que ustedes se pueden estar haciendo es si realmente es tan importante ese trabajo interno y por qué es tan necesario. Hoy te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Hace cuánto llevas emprendiendo, intentando que ese negocio fluya? ¿Cuántos cursos, cuántas masterclass, cuántos PDF o talleres ya tú has tomado y todo queda encajonado en una esquina? Yo, por ejemplo, hace unos cuantos años atrás me encontraba también ahí, tomando cursos, masterclass, talleres, y todos terminaron encajonados en una esquina. Pero ¿sabe qué fue lo que aprendí durante ese proceso del camino? El emprender no solamente se trata, por ejemplo, de ir a una tienda, comprar material y herramientas para un negocio y poder comprar artículos ahí y comenzar a venderlos o inclusive a revenderlos. Para las que no sepan, yo también soy revendedora. Así fue como yo realmente comencé en este mundo realmente de la venta como revendedora. El emprendimiento en este punto siempre se va a tratar de ti, de tu historia, de cómo mental y emocionalmente te encuentras. La verdad, yo siempre estuve muy segura de querer emprender. Mis ideas de querer emprender o hacer dinero realmente no comenzaron en el 2020, como muchos ya sabemos lo que realmente ocurrió entre el 2019 y 2020. Yo realmente te podría decir que esta manera de querer emprender y de querer soñar en grande siempre fue de toda mi vida, pero yo siempre pensaba que todo se trataba de estrategias, de ideas de negocio y productos, pero ¿saben qué? Me di cuenta que lamentablemente esto no es así. En el camino existen inseguridades, hay momentos y días de miedo, hay días y momentos también donde dudas de ti, y lo peor de todo es que esto nadie te lo explica. Por eso hoy quiero que comencemos a profundizar en una serie de preguntas que me gustaría que las escribieras en el día de hoy y la vamos a responder juntas. La primera pregunta del día de hoy: ¿te has puesto a pensar si realmente estás trabajando en tu negocio o estás evitando trabajar en ti? Muchas veces nosotras pensamos que nosotros tenemos estas 24 horas y que dentro de estas 24 horas realmente estamos trabajando en nuestro negocio. Pero hay un detalle: trabajamos sin cesar, pero no hay ningún tipo de avance. Sentimos que no avanzamos. Si realmente esto te está pasando, este es el momento ideal para que te detengas. Este es el momento para detenerte. Y tienes que preguntarte hoy, detente y pregúntate: ¿por qué yo no avanzo? Y mi pregunta sería: ¿por qué no avanzas? Así que esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿cuántas veces has sentido que haces de todo, pero nada termina de avanzar? Muchas veces la respuesta está en los siguientes puntos. Número uno, no tienes disciplina. ¿Qué significa esto? Que probablemente estás queriendo llevar un emprendimiento, pero no tienes disciplina. Te levantas a las 11, a la 1 de la tarde. Aunque hay un punto muy importante, que cada ser humano no trabaja. Vemos un grupo de personas que no trabajamos en los mismos horarios. Por ejemplo, hay un refrán por ahí que dice que el que madruga, Dios le ayuda. Pero hay otras personas que el madrugar literalmente les estresa. Y luego les vengo a traer un video sobre este tema porque yo me di cuenta que yo me estresaba a la hora de levantarme. Por ejemplo, cuando yo comencé a emprender,
Yo me levantaba fielmente a las 4 de la mañana y comenzaba a trabajar y no paraba. Había veces que me acostaba a la 1 o a las 2 de la mañana, inclusive a las 3 de la mañana buscando suplidores. Todo esto sin ninguna estructura. Que me di cuenta con el paso de los meses que literalmente estaba estresándome y que estaba viviendo peor que un horario de trabajo regular. Y no es válido levantarte a la 1 de la tarde si simplemente te acostaste la noche anterior a la 1 de la mañana viendo Netflix o logueando en tu celular. Una de las cosas que tienes que entender es el saber por qué estás emprendiendo, pero todo lo tienes que hacer con estructura. Sin estructura se vuelve todo un caos. Así que la primera regla es preguntarte qué tan disciplinada estás siendo dentro de tu negocio. Número 2, no eres consistente. ¿Qué significa esto? Hoy estás haciendo una cosa, mañana estás haciendo otra, tu agenda no la estás llevando a cabo y sí lo sé, hay veces que la agenda a veces se nos hace un poquito difícil poderla trabajar porque no estamos acostumbrados, pero esto es cuestión de poner algunas metas. Las metas se dividen, hay metas pequeñas, hay metas a largo plazo y obviamente no se pueden trabajar todas de un golpe en un mismo mes o en un año, pero de este tema va a haber uno de los episodios en donde te voy a hablar del mismo. Pero obviamente puedes ser consistente comenzando a levantarte en un horario en el que tú te comiences a sentir productivo. Por ejemplo, yo me daba cuenta que yo cuando comencé a emprender a las 11 en punto ya yo estaba frente a mi computadora o estaba haciendo cualquier cosita. Entonces todo es cuestión de estudiar y dentro de lo que tú te vas analizando, entonces ahí tú puedes comenzar a construir un plan que te permita ser consistente. Recuerda, pequeños pasos a la vez. El tercer punto, estás haciendo varias cosas a la vez. ¿Qué significa esto? Muchas veces, y esto es un gran error cuando se emprende, a veces pensamos que hacer muchísimas cosas a la vez nos va a traer más dinero. Pero estamos haciendo cosas a la vez que tienen que ver con diferentes emprendimientos. Por ejemplo, yo cuando comencé revendiendo ropa. Ya luego de revender ropa me dio con vender jabones. Luego de querer vender jabones me dio con vender velas. Y todo esto se me comenzó a acumular. Lo que sucede al final es que te vas a agotar emocionalmente, físicamente y mentalmente y esto no te va a llevar a ningún lado. Pregúntate cuál de todas las tareas que estás haciendo a la misma vez disfrutas más. Siguiente punto. No estás tomando tiempo de ocio para ti. Esto es muy importante. A veces pensamos que el emprender simplemente es, como les mencioné al principio, meternos a cualquier tienda física que vendan productos con lo que nosotros, manualidades, un ejemplo, una tienda de manualidades, entramos y empezamos a comprar las cositas o nos metemos en una página web también a comprar las herramientas y los artículos que necesitamos para comenzar a emprender. Y estamos en tipo máquinas trabajando sin darnos cuenta y trabajamos y trabajamos y trabajamos, pero realmente perdemos la esencia de decir, si estamos trabajando desde casa, ¿por qué nos sentimos trabajando tanto más como si estuviéramos en un trabajo regular de lunes a viernes? Y no tomamos ni un solo momento de tranquilidad, de paz, para bajar todo el estrés que me está dando todo el trabajo que estoy haciendo. Hay personas que ni desayunan ni almuerzan. Esa era yo. Yo me levantaba, yo no desayunaba, yo no almorzaba y era trabajar y trabajar sin estructura, sin consistencia, sin disciplina y todo fue un total caos. Que te puedo aconsejar que durante el día tomes al menos 2 veces en el día para que puedas tomar un momento de ocio, puedas, no sé, disfrutar de algo, pero que sea algo que realmente te relaje o simplemente disfrutar alguna lectura que te encante, pero realmente esto es sumamente importante que tomes un momento de ocio, 2 momentos por lo menos en el día para que puedas entonces bajar todo el estrés, la tensión, porque a veces nos podemos tensar probablemente de un día que no ha sido el mejor de todo el mes o el mejor de la semana. Te lo digo, a mí me ha pasado. Te leo en los comentarios si eso también te ha pasado. Nos pasa a todos realmente. Entonces necesitamos tener un respiro. Puedes salir un momento a caminar, a pasear, a tomar eso hora, a conectar allá afuera con la naturaleza, a escuchar los pájaros, a poner tus pies descalzos sobre la grama, solamente sentir la brisa, pero necesitamos al menos de 1 a 2 veces durante el día tomar este momento. Y nos vamos al siguiente punto. No estás invirtiendo en material educativo. Muchas veces, y esto sí suele pasar, y yo he aprendido que lamentablemente hay que invertir en material educativo. Yo, por ejemplo, le estoy hablando a personas que realmente quieren crecer en sus negocios, personas que realmente quieren avanzar en sus negocios. Así que una de las cosas que yo he aprendido en el camino es que una persona que realmente quiere crecer en el mundo de los negocios, sea su emprendimiento, lo vea pequeñito, pero que lo vea más a futuro, realmente como un negocio grande, necesita entender que hay que invertir en material educativo, porque el material educativo es lo que a ti te va a cambiar totalmente la manera tuya de pensar. Entonces la pregunta que te tienes que hacer es, ¿por qué si todas estas personas que realmente tienen grandes negocios se educan, tú no?
¿Por qué tú no? Si tú realmente quieres poder tener un negocio en donde tú lo puedas llevar o lo visualices realmente un negocio amplio, ¿por qué no deberías de educarte? La educación empieza por la casa y tú eres la casa de tu negocio. Vamos al siguiente punto. Y este es un punto contradictorio al anterior. Por el contrario, compras material educativo, inviertes en ello y lo encajonas. Y esta última lo puedes estar viviendo sin darte cuenta en modo análisis por parálisis. Y esto tiene que ver mucho porque hay personas que dentro del emprendimiento comienzan a invertir dinero en comprar audiolibros, libros, comienzan a entrar a cuantos cursos habidos y por habidos hay y comienzan a bajarse PDF, comienzan a comprar cursos, a descargarse masterclass, pero todo lo empiezan a acumular. No aprenden absolutamente nada de ello y esto es lo que se le conoce como análisis por parálisis, que son personas que se llegan a un punto en donde comienzan a comprar todo lo que es educativo, lo leen, puede ser que lo lean, lo dejan, puede ser a mitad, puede que lo terminen, pero el punto es que consumen demasiada de mucho aprendizaje, de mucha información y los está deteniendo el analizar absolutamente todo. Entonces te tienes que preguntar en el día de hoy si tú estás rodeada de mucho material, pero todo esto tiene que ver que tú digas, yo lo analizo todo. Sí, es cierto. Yo tengo aquí mucho material, pero a mí me paraliza el que yo lo analizo todo. Porque he aprendido tanto que ahora digo, no, espérate, es que no puedo hacer esto por tal cosa. Entonces también tienes que preguntarte si tú estás comprando o no estás comprando, estás adquiriendo, estás guardando todo ese conocimiento y no lo ejerces por el análisis. Ahora, si te identificas con esto, es muy probable que ya o estás pasando o hayas pasado ese sentimiento de sentir que comienzas a dudar de ti. Pero realmente tú no sabes el por qué. Tú comienzas a dudar de ti, pero no sabes, no estás analizando del por qué. Lo cual esto te puede llevar a sentirte totalmente frustrada y pensando que probablemente el problema sea tu negocio. Lo que esto me lleva entonces a la siguiente pregunta. Y si el problema no es tu negocio, sino lo que aún no has trabajado en ti y en lugar de buscar más estrategias, empiezas a trabajar en tu mentalidad. Y muy probable tu pregunta será, ¿y cómo yo voy a cambiar mi mentalidad? Porque sé que hay muchas batallas mentales a la hora del emprender. Por ejemplo, a veces somos la primera persona de toda la familia que quiere emprender. Muchas veces la familia son las primeras personas que te dicen tú no lo vas a lograr. Hay personas que sueñan en grande, sueñan muchísimo. Y la familia, probablemente tú seas estas personas que digan, yo voy a ser millonaria cuando a través de mi negocio. Yo, por ejemplo, decía a mi mamá, cuando yo tenía como 17 años, que mi mamá me decía, niña, pero tú no... Ay, mi mamá ya falleció en el 2022 y la recuerdo siempre de esta manera sonriendo. Y recuerdo que ella me dice, niña, ¿tú no piensas aprender a cocinar? Y yo bien fiera a los 17 años, yo le decía, no, mami, yo voy a ser millonaria, yo voy a tener mi mansión, yo voy a ser rica. Mi mamá recuerdo que tenía los lentes y ella hacía, ay, mi hija, soñando con pajaritos preñados, pero estoy todavía aquí dando la batalla. Les voy a decir algo. Yo decidí, yo decidí que cuando yo llegué a abuelita, decir lo logré o haberme quedado diciendo qué hubiera pasado sí. ¿Qué hubiera pasado sí? Así que hoy te quiero decir algo. Si tú eres de las personas que dice yo voy a ser millonario, yo voy a ser millonario, nunca te quites. Va a haber personas a tu alrededor que te puedan decir, estás soñando en grande, estás soñando mucho, estamos en una era donde es posible. Así que para eso tienes que aprender a cambiar esa mentalidad. Tienes que empezar a alimentar tu mente. Y me vas a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo yo puedo cambiar mi mentalidad si tengo personas a mi alrededor que no creen en mí, no creen en mi visión, no creen en mi proyecto? Cree tú. Tú no necesitas que afuera de ti crean en ti. Tú tienes que creer en ti. Tú tienes que creer en tu proyecto. Tú tienes que creer en tu visión. Y si estás en un momento que estás pensando, pero ¿cómo lo hago? Si todo el mundo me dice que no puedo, comienza a trabajar tu mente, comienza a trabajar tu mentalidad. Tienes que entender cómo funciona el cerebro. Si tú te identificaste con mi historia personal, con mi storytelling, a mí no se me hizo fácil estar aquí sentada. No se me hizo fácil. Pero yo decidí que yo tenía que pelear la batalla que tenía aquí. El maltrato psicológico dicen que es uno de los más fuertes, por ejemplo, de los maltratos que existen en las relaciones. Yo
No voy eh, por ese lado porque cuando yo estuve en un taller de mujeres maltratadas, es como yo siempre digo, a mí no me digan que una mujer que no tiene ciertas partes del cuerpo por una situación con su pareja no va a tener un problema realmente psicológico, o sea, no le va a afectar psicológicamente cada vez que se vea en el espejo. Entonces, dicen que el maltrato psicológico es uno de los más malos dentro de los maltratos de relaciones y no voy a hablar aquí de género porque esto pasa entre hombres y mujeres. Hay hombres que lo hacen y hay mujeres que lo hacen. Y de igual manera es el mismo sentir. Entonces, yo no estoy aquí sentada porque a mí se me hicieron las cosas fáciles. Yo tuve que batallar bastante con mi mente. Estuve, tuve que pelear muchas batallas mentales. Y yo estoy hoy aquí. Cuando tú también aprendes a buscarles respuestas a todas tus dudas, las preguntas también van a llegar. Hay momentos en donde hoy te tengo que decir, si tu mente te está diciendo cosas negativas, que tú no puedes, que se burlaron de ti, que ay mira, que aquello, que yo no me atrevo, dile a tu mente eso no es cierto. Dile a tu mente, hay algo por ahí afuera, hay un refrán que dice, y que no es un refrán, es una realidad. Tu mente se cree todo lo que tú le dices. Si la mente te dice algo, llévale la contraria. Si es necesario, grítale a tu mente. Basta ya, lo que me estás diciendo no es cierto. Así de fácil. Díselo las veces que se lo tengas que decir. No es cierto. Porque si es cierto que todo lo que tú le dices, la mente se lo cree. Si tu mente te dice, no vas a poder. Tú le vas a decir, claro que yo voy a poder. No, tú no vas a poder. Claro que voy a poder. Si se lo tienes que decir 20 veces y más durante los 12 meses del año, repíteselo. Hasta que tu mente entienda que sí es cierto, que vamos a poder. Yo no estoy aquí hoy sentada porque a mí se me hizo fácil. Yo pasé depresiones, pasé ataques de pánico, estuve hospitalizada, bajo medicamentos. Desde el 2010 yo estoy libre de todo eso. Pero yo fui la que decidí batallar con mi mente. Si tú quieres ser una persona que realmente quieres emprender, tienes que entender que si tú no estás avanzando, detente. ¿Qué estoy haciendo mal? Analiza. Tienes que analizarte siempre. Tú tienes que ver qué es lo que tú estás haciendo mal. Tú no puedes emprender tipo automático. No puedes. Tú no puedes quedarte dentro de la rueda del hámster corriendo y corriendo y corriendo sin darte cuenta que estás corriendo dentro de una rueda sin parar y sin que te lleve a ningún lado. Entonces tienes que entender cómo trabaja esto que tú tienes aquí. Qué es lo malo que te dice, qué es lo bueno que te dice. Celebra tus logros, por lo más mínimo que sea, lo más pequeño que sea. Celébralo. Los otros días, el último podcast que le bajé fue que yo conocí a Coral Mujáez. Si no lo has escuchado, ve. Pero celebra todo lo que tú puedas lograr como tú quieras. Como tú quieras. Pero celébralo. Porque tú le estás diciendo a tu mente, viste, lo logramos. Claro que puedo. Si quieres, escribe unas palabras que sean positivas para ti, léelas todas las mañanas. Pero tienes que comenzar también a entender qué personas tienes alrededor tuyo que en vez de apoyarte o motivarte, te desmotivan y no te apoyan. Porque para tú emprender tienes que entender que el camino es largo y que hay cosas que hay que dejar atrás. Si tienes personas a tu alrededor que te están diciendo cosas negativas o se burlan de ti, no son personas que tú que quieres emprender necesitas tener al lado tuyo. Porque hoy estás entendiendo que una de las cosas que tienes que comenzar a trabajar es en ti. ¿Quieres un negocio sólido? Trabaja en ti. ¿Quieres un negocio realmente que te pueda escalar a donde tú quieras llegar? Trabaja en ti. Yo pasé por ahí. Yo di, yo di muchos cantazos. Porque es muy probablemente en el día de hoy te haya hecho creer que todas esas cosas que te está diciendo sí lo son. Y te voy a decir algo y quiero que lo escribas en la libreta donde tú estés apuntando en el día de hoy. Quiero que recuerdes estas palabras. La única porrista de tu vida eres tú. Con eso te lo digo todo. Aquí nadie va a venir a echarte porras. Porque al final tú puedes estar viendo esto hoy y al final la que decide si tomas los consejos o no, vas a ser tú. Y obviamente, si tú no tienes esta comunicación positiva contigo misma, no lo vas a hacer. Así que yo necesito que tú entiendas que la única porrista de tu vida eres tú. Así que vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué área de tu vida sabes que necesitas trabajar, pero has estado ignorando? Miren, en algunas veces, algunas ocasiones, nosotras realmente estamos muy claras de lo que nosotras realmente necesitamos cambiar, lo que nosotras realmente necesitamos trabajar. Pero muchas veces las ignoramos. Y aquí viene el punto muy importante. El emprender realmente es una estructura de nosotras mismas. Nosotras tenemos que cambiar, nosotras tenemos que transformarnos. Nosotras no podemos seguir pensando de la misma manera que pensamos porque si no, nuestros negocios no van a crecer, no van a fluir.
Y disculpen si en el fondo escuchan los perritos, pero la vecina tiene música, los perros están ahora ladrando y antes de grabarle el video también había otra música, pero dije, voy a traerles el video. Voy a grabarles el contenido. Así que disculpen por los perritos de fondo. Como les estaba diciendo, muchas veces sabemos que tenemos que trabajar, que es lo que nos está realmente atrasando en nuestro negocio y nosotras tenemos que entender que tenemos que trabajar en nosotras, sea lo que sea que tengamos que trabajar, porque muchas veces hay muchas ocasiones en donde nosotras no trabajamos específicamente algo y por no trabajar exactamente eso que estamos conscientes que tenemos que trabajar, nuestro negocio no fluye. Los negocios no fluyen. Y a veces es necesario tener que trabajar esa parte personal específicamente y tú ves que el negocio comienza a fluir. Tranquilito de la nada, todo empieza a fluir, las puertas se te empiezan a abrir a nuevas oportunidades. Entonces, tienes que entender que si te estás dando cuenta, tengo que trabajar realmente esta parte de mí. Pregúntate el por qué no la quieres trabajar. Si inclusive a veces podemos entender que eso que no queremos trabajar, si lo trabajáramos, las cosas comenzarán a fluir. Todo comienza a rodar. Entonces, muchas veces no lo hacemos porque tenemos o sea, no existe un miedo tan grande, no existe un miedo tan grande realmente de tener que enfrentarnos a nuestros propios miedos. Yo creo que esa es la parte dentro del emprendimiento más fuerte. Tener que ser sinceras con nosotras mismas y tener que enfrentarnos a eso que nunca quisimos enfrentarnos. Ay, sorry por la pausa nuevamente. Si vieron, tuve que tranquilizar a los perritos. Lo que les quería decir es que si en esta pregunta que yo les acabé de decir, de preguntar, de que a veces hay algo que trabajar y que nos damos cuenta, a veces no nos hemos puesto a pensar a profundidad, pero a veces tenemos esa espinita. ¿Será esta parte que yo tengo que trabajar, que yo veo que me está estancando, que yo veo que yo no avanzo? Pero si nunca te habías hecho la pregunta, nunca te había dado tampoco esa espinita de esa duda, y escuchaste esto por primera vez, lo primero que se te pasó por la mente, comienza a trabajar por ello. Porque a veces el cuerpo, cuando la mente tú le haces una pregunta, lo primero que llegó a tu cabecita, esa parte es la que tienes que trabajar. Y entonces esto me lleva a la siguiente pregunta, que sería una pregunta seria para ti. ¿Por qué lo estás ignorando? ¿Por qué ignorar esa parte de ti que sabes que necesitas fortalecer para que tu negocio crezca? Y es como les acababa de decir, no existe algo que dé más miedo dentro del emprendimiento que enfrentarnos a nosotros mismos, o en este caso a nosotras mismas. No existe un miedo tan grande como ese. Entonces, ¿qué te quiero decir hoy? Tienes que enfrentar tus miedos. Tienes que hacerlo. Te guste o no, tú quieres avanzar en tu emprendimiento, tienes que enfrentarte a tus miedos. ¿Cuántas personas allá afuera no arrancan sus negocios porque les da miedo que los vean en redes sociales? Necesitas vender a través de redes sociales y para esto también tienes que saber si estás enamorado o enamorada de tu emprendimiento. Cuando uno está enamorada de su producto, de su negocio, uno hace lo que sea para que el mundo entero lo conozca. Muchas veces no queremos enfrentarnos a nosotras mismas, a nuestros propios miedos y nuestros propios bloqueos, porque esto es un cargo grande de responsabilidad. ¿Por qué? Porque esto nos lleva probablemente a decir, yo fui culpable de tal cosa, yo soy culpable de que el negocio no avance. Porque es como les digo, hay un refrán que dice, la verdad duele. Y a nosotros nos molesta muchísimo y nos duele muchísimo cuando viene alguien de allá afuera y, como dicen, te dicen las verdades en la cara. Eso te molesta. El sentimiento es mucho peor, mucho más incómodo cuando uno se da cuenta y se tiene que culpabilizar y decir, yo fui culpable de esto, de aquello, o yo estoy haciendo esto. Si lo reconozco, eso pesa. Y la pregunta que te quiero hacer es, si hoy te das cuenta de esto, ¿qué vas a hacer diferente? ¿Vas a seguir intentando todo desde afuera o vas a comenzar a trabajar desde adentro? Así que si en el día de hoy te das cuenta de esto, quiero que entiendas que no siempre va a ser tu negocio. Muchas veces es lo que aún tú no has trabajado en ti. Y cuando tú decides empezar todo desde ahí, todo cambia. Así que mis amores, esta es solo la verdad número 1. Y si este contenido del día de hoy resonó contigo, me lo dejas en los comentarios porque me encantaría leerte. Así que eso es todo por el día de hoy y nos vemos en el siguiente episodio del podcast número 6.